Este video va a ser de correlación. Voy a hablar todos los principios de correlación. Espero a que cargue, ¿no? Abriendo. Ok. Todos los problemas, programas, funciones que voy a hacer de aquí en adelante tienen que ver con regresión lineal, regresión cuadrática, cúbica, que les gusta una regresión logarítmica, todo ese tipo de funciones, ¿no? Que se pueden encontrar para modelar eh, una serie de puntos. Por ejemplo, imagínense que en un experimento tienen los valores y1 y x1 y voy graficando todos los puntos. Si se dan cuenta en este gráfico, no todos los puntos están dentro de la línea, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo creo una línea que considere la significancia de cada uno de los puntos? Para eso hacemos una regresión lineal con mínimos cuadrados. Consiste en correlacionar los datos de una variable independiente con una variable dependiente. El método de mínimos cuadrados lo que hace básicamente es, imagínense que yo tengo la lista aquí, no, la lista de los datos del experimento. Todas las y medidas, todas las x medidas. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Por ejemplo, para el método de mínimos cuadrado ocupo esta serie de valores. El número de filas o el número de datos, no de pares. Serían en este caso n va a ser igual al número de filas. La sumatoria de las y va a ser la sumatoria de cada una de las y. La sumatoria de x es igual a la sumatoria de cada una de las x. ¿Y por qué lo defino cada cosa? Porque hay muchas personas que se confunden en los términos. Por ejemplo, la sumatoria de yx es igual a x1 por y1 más x2 por y2 más x3 por y3 y así sucesivamente, ¿no? La sumatoria de x al cuadrado es igual al cuadrado del primer número más el cuadrado del segundo número más el cuadrado del tercer número y así sucesivamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo defino? Porque si en mínimos cuadrados uso esta expresión, va a ser igual a que yo sumo todos los números y luego cuando tengo un valor numérico, ¿no?, de la suma de todos los números, lo elevo al cuadrado. No es igual a la sumatoria del cuadrado de cada uno de los números. Si ven aquí hay mucha diferencia. Esta es la diferencia. El primero sube al cuadrado cada uno de los términos y lo suma. El segundo pues suma cada uno de los términos y luego eleva al cuadrado la suma. Hay mucha gente que se confunde cuando va a sustituir en una fórmula. Yo voy a enseñarles cómo determinar el, el método de mínimos cuadrados, ¿no? El método de mínimos cuadrados yo lo voy a determinar mediante método de Cramer para obtener los coeficientes de correlación. ¿Qué son esos coeficientes de correlación? Imagínense que tengo una ecuación en forma de la pendiente. La A0 y el A1 son constantes. La A1 es la pendiente de la recta y la A0 es donde va a cortar al eje Y la recta. ¿Ok? Para encontrar esos coeficientes lo que tengo que hacer es lo siguiente. Sumo todas las y luego lo voy a igualar al número de datos por el coeficiente 0. El coeficiente 1 lo voy a multiplicar por la suma de todas las x. Esa va a ser mi primera ecuación. Luego voy a tener la primera ecuación la voy a multiplicar por x y me va a quedar y por x o xy, es lo mismo, igual a sub 0 por x más a1 por x al cuadrado. Si yo le aplico sumatorias a esta ecuación, me va a quedar la sumatoria del producto de cada uno de los pares
y es igual al a sub 0 por la sumatoria de x más a1 por la sumatoria de x, ¿ok? X al cuadrado, ¿ok? Esa es la ecuación 2. Ordenando esas dos ecuaciones, las dejo aquí bien bonitas y luego lo meto dentro de una matriz de coeficientes. Yo voy a usar el método de Cramer, ¿ok? Consiste en resolver la determinante de cada uno de las partes que lo componen. La primera parte es la matriz principal. La matriz principal es solamente la matriz la determinante que se forma de las dos columnas de aquí adentro. La columna, ok, estas dos columnas van a quedar tal cual. Muy bien. Entonces lo único que hago, la n se multiplica diagonal, ¿no? N por la sumatoria de x al cuadrado es igual a n por la sumatoria de x al cuadrado. Luego menos la multiplicación de la sumatoria de x por sumatoria de x. Aquí ya tengo el término sumatoria de x elevado todo al cuadrado. Para calcular la determinante de la matriz A sub 0, pues me va a quedar de la siguiente manera. Esta primer columna de la determinante es la que está en la solución, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Voy a reemplazar la columna donde están los coeficientes de A sub 0 y lo voy a cambiar por la columna de la solución, y lo único que hago es calcular esta determinante. Multiplico cruzado la sumatoria de y por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de xy por sumatoria de x. Ok. Para calcular la determinante de la 1 es lo mismo, solamente que ahora voy a reemplazar la columna de las A1. Ok, una vez que reemplazo las columnas de las A1, vuelvo a multiplicar cruzado. N por la sumatoria de xy menos la sumatoria de xy. Entonces me queda de esa manera, y lo único que tengo que hacer para encontrar A sub 0 es solamente dividir la determinante A sub 0 entre la determinante principal. Una vez que tengo esto, ya obtengo las ecuaciones que me dan los coeficientes de correlación. Ok, estos son los coeficientes de correlación, ¿no? Si yo tengo los demás datos, ¿no?, del experimento, yo puedo calcular todos los datos que vienen aquí en la fórmula. Entonces ya nomás obtengo los valores de A sub 0 y A sub 1, los meto en esta ecuación de la recta y ya voy a tener una forma de modelar esos datos dispersos. El modelado con mínimos cuadrados, imagínense una isomeración isotérmica de fase gas, ¿no? De A produce B. Estos datos yo los saqué de la tabla 2.1 del libro de Fogler, de reactores químicos. La primera parte, la primera columna, me está dando las conversiones. La segunda me está dando las velocidades de reacción. Y la tercera me está dando 1 sobre la velocidad de reacción. Ok, ¿qué quiero hacer yo? Quiero cambiar donde diga conversión, pues es mi X, ¿no? Y donde está 1 sobre menos RDA van a ser mi Y. Ok, una vez que tengo entendido eso, yo voy a relacionar la columna de las Y con las columnas de las X. Primero que nada, tengo que calcular la sumatoria de X, la sumatoria de Y. Pero ¿qué más? Tengo que multiplicar cada uno de los términos X, XY, y hacer una tercera columna, una nueva columna no XY. También tengo que sacar el cuadrado de cada uno de los términos, y una vez que lo haga tengo que sacar cada una de sus sumatorias. Sumatoria de todos los términos que se multiplicaron, sumatoria de cada uno de los términos que se elevaron al cuadrado. El número de filas en este caso va a ser igual a 7. ¿Ok? Entonces lo único que tengo que hacer es un resumen de todas esas variables bien ordenadas
y una vez que tengo ese resumen yo lo puedo meter dentro de la ecuación de a sub 0 y a sub 1. Ya que calcule yo los valores de a sub 0 y a sub 1, nomás sustituir los datos, pues ya nomás queda sustituirlo en la ecuación. Ahora, cuando yo meto los valores de a sub 0 y a sub 1, me queda y es igual a menos 14.883 más 19.334x, que es la conversión, sustituyendo el valor de y por 1 sobre r de a, que es la definición de y, ¿no? Y x es la conversión de a. Tengo una fórmula que me relaciona 1 sobre r de a igual, no, bueno, me lo relaciona directamente con la conversión de a. Si yo quisiera, si yo sé que este es un comportamiento que no se ajusta muy bien, también le puedo hacer un ajuste cuadrático, ¿no? Con la parábola de mínimos cuadrados. Hay una forma, ¿no? Yo lo hice, yo les demostré cómo se hace esta formulita, ¿no? Entonces, para calcular los coeficientes de una parábola de mínimos cuadrados, se tiene que resolver de la misma forma esta matriz de 3×3. Si yo resuelvo esta matriz de 3×3, debo de obtener el a sub 0, a sub 1, a sub 2. Pero hay una forma más sencilla de hacerlo con las calculadoras, ¿no? Ahorita les voy a explicar cómo. Lo principal es hacer una matriz de coeficientes. Lo principal, esa matriz de coeficientes, yo lo voy a meter, ¿ok? Lo puedo resolver directamente metiéndolo a la calculadora.